Bien, en GitHub está la carpeta del proyecto del curso. Hace unos días le subí el notebook de la clase de hoy de variables instrumentales. Concretamente, lo que vamos a ver hoy es el archivo que se llama clase 2. Dentro de clase 2 van a encontrarse con el notebook que se llama regresión lineal y variables instrumentales y una serie de archivos DTA que se llaman MakeTable 1 hasta MakeTable 8. Cada uno de estos archivos DTA forman parte de, digamos, del set de datos del paper que vamos a conversar hoy día. Entonces, una de las cosas que no ocurre mucho, pero que debería ocurrir es que nuevamente cuando se hace un paper se deberían publicar las bases de datos sobre las cuales se realizó la estimación. Este es el caso del paper que vamos a trabajar hoy de Acemoglu, Robinson y Johnston. Bien, entonces dicho eso, y una vez que, bueno, quien lo vaya a trabajar en Colab ya sabe, puede ingresar aquí y abrirlo con la extensión de Colab directamente en Google Colab. Quien no, lo está descargando en su máquina y lo va a abrir de forma local, como lo voy a hacer yo. Bien, entonces yo voy a trabajar de forma local. Eso implicará que abriré mi notebook aquí. Permítanme hacer un poco más grande esto. Ok, entonces regresión lineal y variables instrumentales. El paper que voy a trabajar hoy es este paper, como les comenté, Acemoglu, Johnson y Robinson. Es un paper que se publicó es del 2001. Yo me equivoqué la clase pasada, desde el 2001, en el American Economic Review. Es probablemente uno de los papers más populares del inicio del siglo. La versión en español está también disponible en esta dirección, o en este vínculo de Redalic. Y podrán ustedes también accesarlo ahí si quieren leerlo en español. Bueno, el propósito de la clase es que podamos hacer una aplicación de variables instrumentales. Hablaremos sobre la hipótesis que plantean los autores y un poquitito sobre cómo resolver el problema y qué tipo de soluciones se le pueden dar y sobre todo hablar del concepto de variable instrumental, que es muy probablemente de lo más importante que tendremos que hablar. Bueno, entonces, solamente para que todos más o menos estemos en el mismo digamos, con la misma idea, el artículo propone más o menos tres premisas, ¿no? Entonces, digamos, la premisa más importante del artículo es que los diferentes tipos de colonización que se observaron en el mundo provocaron desarrollos institucionales que se mantienen hasta el día de hoy. Entonces, digamos, ese es el supuesto más importante que hacen estos autores, ¿no? Que es un poquito como la teoría institucional a lo largo de la historia, cómo es que las instituciones están basadas en mecanismos que provienen muy probablemente desde las instituciones originales. Esa es la idea, ¿no? Entonces, el artículo propone, al igual que el libro que está relacionado con este artículo, que se llama ¿Por qué los países fracasan? En español se llama así. Plantea de que existen dos tipos de estados, ¿no? Estados extractivos y otro tipo de estados que son un poquito más, menos extractivos y muchísimo más inclusivos, ¿no? Y la diferencia entre un tipo de estado y otro radica únicamente en la formación institucional que cada estado tiene. Bien, es probablemente la premisa más importante que tiene el documento. La segunda premisa es que el éxito en el asentamiento de las personas en los primeros años de colonización determinó si las instituciones que se establecieron tienen que ver con el país que colonizó. Es decir, si los colonizadores pudieron establecerse de forma exitosa, entonces las instituciones se pudieron establecer de forma exitosa. El libro es más extenso, menos el paper, sobre cómo es que, por ejemplo, en África, que no se pudo tener tanto éxito en la colonización, las instituciones fueron menos sólidas porque nunca se pudieron establecer de forma exitosa las primeras instituciones. Bien. Tercera premisa es que
es probablemente la conclusión de las premisas anteriores, es que el Estado colonial, digamos que persiste hasta el día de hoy. Es básicamente la idea. Bueno, hasta después de los momentos de independencia y como consecuencia hasta el día de hoy. Bien. Bien, la hipótesis que ellos plantean es que la tasa de mortalidad de los primeros colonizadores es una buena variable proxy o aproximada de lo que pudieron haber sido las instituciones hoy día. El mecanismo causal es muy sencillo. Es, si los primeros colonizadores sobreviven, entonces pueden establecer instituciones primarias, las primeras instituciones, las cuales sobreviven los periodos de independencia y las cuales son las bases de las instituciones en los países actualmente. Entonces, esa es la hipótesis que quiere probar el documento. Bien. ¿Cómo medir las diferencias? ¿Cómo medir las instituciones o la capacidad institucional? Bien. El paper utiliza como variable de éxito, como variable de medición de éxito de las instituciones, un índice de la posibilidad de ser expropiada o de certeza jurídica, ¿no? Entonces, entre más certeza jurídica exista en los estados, te puede decir que es más sólido institucionalmente, entre menos certeza jurídica, relacionada sobre todo con el Estado de Derecho. Entonces, pues, se puede decir que es menos, que las instituciones son más extractivas. La narración es muy sencilla, ¿no? Como, por ejemplo, probablemente, desgraciadamente para nosotros, el libro y el paper también pone como ejemplo de una mala implementación de un Estado de Derecho el caso de la forma en cómo se construyó Teléfonos de México en México, pues, ¿no? De cómo es que pasamos de un acuerdo entre probablemente grupos políticos y grupos empresariales para poder transmitir una empresa del Estado hacia un particular, ¿no? Entonces, lo que pretende el documento es como narrar cómo es que esa debilidad institucional o esa falta de Estado de Derecho o claridad en las reglas significa probablemente menos desempeño económico en general, ¿vale? Digo, algo que parece que no ha cambiado mucho hasta el día de hoy. Bien. ¿Qué vamos a necesitar para trabajar con el documento de hoy? Vamos a necesitar las siguientes librerías. Nada más como paréntesis, si alguna de estas bibliotecas que voy a mencionar ahora no se instala, ya saben, tienen que ejecutar esta línea que está aquí al principio. Si es la primera vez que van a ejecutar la biblioteca pip, tendrían que ejecutar esta línea pip install pip, si esto fuera el caso, seguido de otra línea que sería igual signo de admiración, pip install la librería que sea, o biblioteca, voy a ponerle biblioteca, la que en este caso no funcione. Si todas funcionan, si todo funciona con éxito, entonces en realidad esta línea no la necesitaría. Bien, yo lo voy a omitir en este momento. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar NumPy, vamos a necesitar Pandas, Matplotlib, StatModels. De StatModels voy a necesitar una función que se llama Summary Call, que es para hacer estadísticas resumen de regresiones, para hacer cuadros resumen de regresiones. Y probablemente las más importantes y en las que podría haber algún error en su instalación es esta, linearmodels.ib, es básicamente todos estos módulos que sirven para estimar variables instrumentales. Cada uno de estos tiene algún objetivo particular. Yo voy a necesitar el segundo nada más. Entonces, por ejemplo, con esta instrucción estoy importando diferentes módulos que están dentro de la biblioteca linearmodels.ib. Y puedo importar varios a la vez en una sola línea, no obstante que yo solo voy a ocupar el segundo. Como siempre, digamos, mis warnings los voy a mantener apagados para que no me esté generando ningún tipo de aviso que a lo mejor en realidad, para propósitos de la estimación, no me parece relevante. Entonces, voy a empezar con esto, ejecutamos los datos. Bien, ahora, a diferencia de la clase pasada, que utilizamos una instrucción para leer archivos Stata, que tuvimos que importar una nueva biblioteca, lo que voy a hacer ahora es utilizar una herramienta que tiene Panda por default, o un lector que tiene Panda. Esta regularmente funciona bien.
Pero si algún momento no funcionara este de Pandas, les voy a sugerir que regresen al otro, que se llama read.dta, si no mal recuerdo. Bien, entonces de Pandas voy a utilizar una función que se llama readData y voy a leer la tabla 1, ¿sí? Y voy a imprimir los encabezados. Entonces lo que tengo es esto. Tengo el nombre corto del país en la primera columna, tengo y otras variables, tengo si es colonia o no, si pero en realidad a mí lo que me interesan son estas dos variables que voy a sombrear ahora, que son el promedio del índice de posibilidades de expropiación. Es un índice que va desde 1 hasta 10. Si no mal recuerdo, 1 es la peor situación, 10 es la mejor situación. Entonces, 1 es altamente probable que sea expropiado, 10 es poco probable que sea expropiado. El logaritmo del PIB per cápita de base 95, y bueno, otras variables, por ejemplo, la U de una variable al último, que lo que indica esta variable es si la observación corresponde a la estimación que ocupó en el paper Acemoglu, Robinson y Johnston. Bien, más adelante voy a hacer un filtrado por esta última columna. Hagamos una gráfica muy sencilla solamente para entender la hipótesis que está planteando Acemoglu en su documento. Entonces, lo que voy a hacer es tomar el promedio del índice de riesgo contra la expropiación y el logaritmo del PIB per cápita del 95. Vamos a ver cómo se vería la gráfica, ¿no? Entonces voy a utilizar un template para el gráfico de tipo Seaborn Paper. Algunos ejemplos que les pongo aquí que son comunes, por ejemplo, ggplot, podrían utilizar un ggplot, un Seaborn White, que es que utilicé la clase pasada. Este Seaborn Poster lo que va a hacer es que le va a hacer un gráfico muchísimo más grande y pensando precisamente en un póster, si quisieran poner un gráfico en un póster, pero yo voy a utilizar este. Bien, utilizando ese estilo, voy a graficar el promedio de la posibilidad de expropiación o el índice de expropiación, el PIB per cápita del 95. Lo que le estoy diciendo aquí es el tipo de gráfico es un scatter y el título de gráfico. Si yo por default no defino un título para el eje de las X y el eje de las Y, lo que va a hacer Matplotlib es que me va a poner en los ejes el título o el nombre de la columna del data frame de donde estoy tomando los datos. Bien, entonces, y aquí se ve, ¿no? Entonces lo que dice es, si ustedes observan es que entre más alto sea el índice, más alto es el PIB per cápita. Quiere decir que entre menos probable sea que exista una expropiación, pareciera que eso es lo que implica, ¿no? Que entre menos probable sea que haya una expropiación, el PIB per cápita será más alto. Entre más probable, es decir, entre menos de 10, más cercano a 1, sea el índice, es más bajo el PIB per cápita. Entonces, esa historia tiene sentido si lo planteo de esa manera. Pero habrá alguno de ustedes que me dirá que la historia inversa también tiene sentido. Es decir, que entre más PIB per cápita, las instituciones o la propiedad contra la expropiación sea mayor. Un poco con la lógica de que el capitalismo muy probablemente lo que trata de hacer es, entre más valioso sea un mercado, muy probablemente se protege con instituciones más sólidas, ¿no? Entonces, digamos que las dos historias suenan, ¿no? Es decir, ¿quién causa quién, no? Si por un lado las instituciones sólidas causan mejor desempeño económico, o a la inversa, ¿no? Mayor desempeño económico puede causar mejoras institucionales como una medida de protección. Bien, lo que dice Acemoglu es que la relación causal es la primera, es instituciones más sólidas generan mejor desempeño económico. ¿Vale? Entonces, y esa es la hipótesis de trabajo que utiliza. Vamos a hacer un modelo OLS y variado para tratar de entender cómo se ve una regresión sobre esta hipótesis. Entonces, lo primero que voy a hacer es tomar el data frame que arriba, con el que creé con el archivo que se llama makeTable1. Sobre ese voy a utilizar una función que se llama dropNA. Entonces, lo que voy a hacer es, dentro del data frame, quiero que borre todos los NA y me voy a quedar únicamente con estas dos columnas. Eso es lo que le estoy diciendo aquí. Borra todas las columnas, todos los drop NA
que estén dentro de estas dos columnas. Entonces, si hay NA que estén dentro de estas dos columnas, va a borrar todo el renglón. Y eso lo voy a guardar en un objeto que se va a llamar ds1 subset y voy a imprimir el resultado. Entonces, eso implica que aquí dentro de estas dos columnas no debe haber ningún NA. Puede haber NAs en otras columnas, pero no en estas dos que estoy señalando. Bien. Segundo filtro que voy a hacer es del archivo que se llama df1 subset, quiero que haga un filtrado. ¿Y cómo hacemos filtro? Abrimos bracket, abrimos otra vez el nombre del data frame, bracket, el nombre de la columna, y le decimos, quiero quedarme únicamente con los que tienen en la columna que se llama base eco, el valor de 1, solamente con esos. Entonces estoy haciendo un filtro para quedarme únicamente con esos, y eso lo voy a llamar nuevamente df1 subset. Entonces estoy como eliminando observaciones, ¿no? El filtro de arriba fue eliminar NAs, en este filtro de acá es únicamente me estoy quedando con los que tienen el valor de 1 en la columna que se llama base eco. Imprimo el resultado y se vería de esta manera. Entonces noten cómo es que base eco ya no tiene NA. Bueno, de hecho, aquí ya no va a haber NAs. Imprimí aquí por el contrario de arriba, imprimí los últimos. Aquí arriba utilicé la función encabezados. Aquí abajo utilizo la función quiero los últimos, ¿sí? de la tabla. Bien. Ahora sí, hagamos un pequeño scatter plot para ver cómo se ven los datos y tracemos de una línea, una recta muy sencilla de regresión, que la una que haríamos, por ejemplo, en Excel sin ningún problema, para los datos, solamente para propósitos ilustrativos, y más o menos tratando de replicar la misma gráfica que tiene Acemoglu en su paper, si ustedes lo leen en algún momento. Bien, entonces voy a tomar como variable X del data frame que se llama df1 subset, la columna que se llama de esta manera. Ahí verás posibilidad de progresión. Y el 2, que sería el A y como 2, voy a tomar el Y, el logaritmo del pi por capital 95, y voy a utilizar un nuevo arreglo que se va a llamar labels. Y estos labels lo voy a tomar del data frame, voy a tomar la columna que se llama short name. ¿Sí? Entonces voy a tomar tres cosas, ¿no? Voy a tomar dos columnas de datos y una de texto. ¿Por qué voy a tomar la de texto? Porque en el texto viene el nombre corto del país. Lo que voy a hacer es tomar este nombre corto y lo voy a poner como etiqueta en el scatter plot. En lugar de poner un marcador como un punto, voy a poner esa etiqueta. Bien. Entonces, vamos a hacer algo muy sencillo, que es hacer el plot y reemplazar los marcadores con la etiqueta. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Lo que voy a hacer es, aquí defino que voy a hacer un plot, entonces le voy a decir, quiero de matplotlib la función que se llama subplot, y de esa quiero que, de esa me arroja digamos, dos respuestas. La primera respuesta es AX. AX contiene toda la información de ejes, labels, tiene toda la información del gráfico. Y Fig tiene como la impresión del gráfico. ¿Sí? Entonces, esta es como la diferencia entre uno y otro. Entonces, dentro de AX, lo que quiero es que haga un scatter de la variable X y la variable Y, y que como marcador ponga nada. Entonces, aquí el marker está por eso nada más la comillita, porque le estoy poniendo que el marcador sea nulo, no haya marcador. Luego, quiero que, lo que le estoy diciendo es que para los índices I e índice label, quiero que estos dos índices salgan de un objeto que va a ser enumerar el objeto que se llama labels. Acuérdense, labels es una fila de puros nombres. Entonces, cuando yo le digo enuméralos, lo que hace es que le pone un número a cada uno de los textos y además le toma la etiqueta. Entonces, lo que quiero es que para el número y para la etiqueta haga lo siguiente. Haga una anotación. Entonces, y la anotación va a ser el texto, por eso le pongo label, y lo segundo va a ser que que ubique dentro de la matriz X o del vector X la posición iésima y la posición iésima dentro del vector y ahí ponga la anotación. Entonces, lo que está haciendo es como un reemplazo, ¿no? Busca dónde está ubicado
esta coordenada X y esta coordenada Y, y donde coincidan, ahí pon la anotación. ¿Qué anotación es el label? Es el texto. Bien, por último trazo una línea recta que la hago con esto. No voy a entrar más al detalle de esto, es muy sencillo, una recta nada más. Y los límites del gráfico, y bueno, textos del eje X, el eje Y y el título del gráfico. Y aquí imprimo el gráfico. Y esta instrucción que está aquí, que la comenté, es una instrucción que les sirve a ustedes si quisieran guardar el gráfico. Por ejemplo, si quisieran guardar el gráfico, lo que necesitan es descomentar esta línea, y esta línea lo que les ofrece es lo siguiente. Matplotlib, quiero que utilices la función que se llama savefig. Le ponemos el nombre que queramos a la figura, .png. Con esta instrucción vbox inches, lo que le voy a poner es que quiero que todo el gráfico se pueda guardar, porque a veces pasa que lo que hace Python es que nos guarda el gráfico que se puede ver en la pantalla. Si por alguna razón, por ejemplo, tuvieran un gráfico muy grande, que a lo mejor de repente se corta, si ustedes no le ponen esta instrucción, lo que va a hacer Python les va a guardar únicamente lo que es visible dentro de la pantalla. Con esta instrucción garantizan que va a guardar todo el gráfico. Bien, entonces yo no voy a guardar el gráfico, voy a comentar la línea y simplemente voy a ejecutar el plot y se ve de esta manera. Entonces noten que lo que hice fue reemplazar el marker o el marcador de punto por el nombre del país. Entonces aquí ya podemos ver quiénes son los países que, por ejemplo, tienen mejor desempeño económico, que fueron colonia y tienen un PIB per cápita alto, por ejemplo. Y son los obvios, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, no estoy seguro si es Singapur, Hong Kong, y por ahí debe estar México. No lo alcanzo a ver ahora, pero bueno, por ahí debe haber estar México. Bien. Ahora, vamos a estimar entonces un OLS. Lo que voy a hacer para estimar el OLS es lo siguiente. Voy a tomar el data frame original. Voy a poner una columna que va a ser una columna que voy a denominar como cont y voy a ponerle un 1. Y se vería de esta manera, ¿no? Ahora hagamos la regresión. Lo que voy a hacer para la regresión es tomar como exógena. Entonces voy a utilizar de StatModels la función OLS y le voy a decir, quiero que en endógena o en la parte endógena utilices la columna que se llama log pi per cápita del 95. Como variables exógenas son dos columnas, por eso es que hago doble bracket. Dentro de brackets hago otros brackets para ingresar una lista. Y es una constante y el índice de posibilidad de expropiación. Y con esta instrucción, por ejemplo, bueno, aquí hay algo que no les he comentado. Este backslash, este slash inverso, lo que le dice a Python es que aquí no ha terminado la instrucción. Estoy diciendo, es un salto de línea. Quiero que la instrucción siga en la línea de abajo. Entonces, por default, lo que va a hacer Python va a ir leyendo la instrucción. Dice, bueno, aquí es un backslash, quiere decir que abajo sigue la instrucción. Y la instrucción que sigue es esta instrucción que está aquí, que le estoy diciendo que en la estimación elimine los missing values. Entonces, es una forma alternativa de lo que había venido haciendo anteriormente, que es tomar el data frame, borrar los datos que son nulos y entonces hacer estadísticas con estos datos. Lo que estoy haciendo aquí es diciéndole a Python es que en la estimación borre los missing values. Bien, este objeto rec1 lo voy a guardar, lo voy a aplicar la función fit. Acuérdense que cuando hago una regresión, lo único que estoy haciendo en este momento es, digamos, en la primera parte del código, en estas dos líneas, lo que estoy haciendo es mapear, o diciéndole a Python, mapea el objeto que va a hacer una regresión. En esta parte de aquí estoy diciendo, ahora sí, estímalo, y el objeto o los resultados de la estimación, guárdalo en un nuevo objeto que se va a llamar results. Y por último, de result, quiero que imprima el summary, que son las estadísticas descriptivas. Y así se vería la regresión, ¿no? Entonces tenemos la variable dependiente, que es esta, el R cuadrado, que es 0.61, el estadístico F, que es este, me sale un p-value casi cercano a 0, por lo tanto, rechazo la hipótesis nula de que en forma global las variables sean estadísticamente no significativas,
O dicho de otra manera, el modelo es válido de forma global. ¿Qué más tengo por aquí? Tengo los T, los valores T, los p-value y ya. Vale. Entonces, bien. Podemos utilizar este modelo que acabamos de estimar para encontrar, por ejemplo, cuál es el promedio. Si tomamos el promedio de la muestra, del índice de posibilidades de expropiación y le aplicamos le aplicamos la regresión, podríamos ver cuál es el valor del logaritmo natural de pi per cápita que sería observable, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es tomar la media de la columna que se llama posibilidades de expropiación, lo guardo en este objeto y lo imprimo, me dice que la media del índice es 3.51, tomo el objeto results y le digo predice, pero predice considerando que las exógenas son únicamente estos dos valores, un 1 y el promedio, y quiero que me digas cuál es el logaritmo del pi per cápita que sería posible considerando que los valores promedio. Y sería este el resultado. ¿Sí? Pero podemos hacer esta misma predicción para cada valor y también graficarlo. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Tomar el data frame, borro los NA, lo guardo en este nuevo objeto. Y ahora lo que voy a hacer es hacer un scatter para lo siguiente. Voy a tomar digamos, el índice de posibilidades de expropiación. Voy a tomar los resultados predichos del modelo de regresión lineal y los voy a graficar y le voy a poner a esta serie, se va a llamar predicción. Luego voy a tomar el scatter original, que era el índice de protección de posibilidades de expropiación y el pi per cápita, y ese le voy a llamar valores observados y voy a graficar. Entonces, al final lo que voy a tener es este gráfico, y este gráfico lo que ilustra es como mi recta de regresión y mi scatter plot. ¿Vale? Bien, ¿alguna duda hasta este punto? Bien. Podemos hacer un modelo multivariado, es decir, agregar más variables a nuestra discusión. Bien. Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a tomar ahora el objeto que se llama MakeTable2, MakeTable2, que es esta tabla de archivo de DTA. Le voy a agregar una constante y se vería la información de esta manera. ¿Sí? Ahora voy a crear tres modelos distintos, tres modelos de regresión distintos. Entonces, en el primer modelo, los regresores va a ser una constante y el índice de protección contra la expropiación. En el segundo modelo serán las dos variables que acabo de decir y agregaré una variable de latitud. Ya. Ahora voy a explicar por qué latitud en un momento. Luego, además, voy a hacer otro modelo donde voy a agregar dummy, que van a ser variables que van a controlar si el país está dentro del continente asiático, africano o si pertenece a algún otro continente que no sea el asiático o el africano. Entonces ese será el otro. Bien. Y como variable, y voy a estimar estos tres modelos, lo que voy a hacer entonces es regresión 1, 2 y 3. Cada uno tendrá la misma variable dependiente. En lo que irá cambiando es propiamente en las variables que extraigo del data frame para hacer la estimación. Entonces noten, aquí hago la estimación para el conjunto de datos 1, aquí hago la estimación para el conjunto de datos 2 y aquí hago la estimación para el conjunto de datos 3. Lo que le digo es borra los missing values y estima. Vale. De esta manera es como digamos, hago los tres modelos. Ahora voy a utilizar, como les dije al principio, una nueva instrucción que se llama summary call. Lo que va a hacer esta instrucción es que me va a permitir hacer resumen de estimaciones y mostrar en una sola tabla mis resultados. Entonces, bien. Esta es la función summary call. Lo que va a necesitar es que le diga yo quiénes son los resultados que va a graficar o que va a hacer en una tabla. Entonces, déjenme primero, creo que no he ejecutado, sí, no he hecho esta línea, es la 12. Tampoco, ok. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces, le digo resultados, son tres regresiones, la que se llama REC 1, REC 2, REC 3.
Quiero que el formato de dato o de número sea de tipo flotante con 2 decimales. Entonces, por eso este es el, digamos, el formato. Quiero que todo me lo ponga a 2 decimales. Quiero que con stars, true, lo que le voy a decir es que me ponga con estrellitas cuándo son significativas y cuándo no son significativas las variables. Muy al estilo de Stata, por ejemplo, que sí lo hace. Con model names, lo que le voy a decir es cómo se va a llamar cada una de las columnas que me va a hacer en la tabla. Entonces, la primera columna se va a llamar model 1, la segunda se va a llamar model 3 y la última se va a llamar model 4. Luego, lo que voy a hacer es con este infodic, en infodic le voy a decir, le voy a pasar qué información quiero que sea la que, adicional a la estimación, se coloque en la tabla. Infodic lo definí un poco arriba, en líneas aquí arriba. Infodic es este. Entonces quiero que ponga el R cuadrado, entonces voy a poner el texto R cuadrado, y ese es el texto que va a aparecer en la tabla. Y luego voy a utilizar una función lambda. Las funciones lambda son importantes en Python y permiten hacer procesos como, por ejemplo, iteraciones sobre tablas que a veces son complejas. Nos permite hacer de forma muy rápida, ¿sí? En este momento, las funciones lambda son complejas. En este momento no se preocupen mucho por entenderlas, simplemente como la intuición de lo que estoy haciendo aquí es tomar cada objeto que cada regresión que yo incluya dentro de la línea donde puse results. Entonces, cada una de estas regresiones que está aquí, lo que va a hacer la función lambda es que va a entrar a cada una de estas regresiones y va a extraer el R cuadrado y lo va a extraer con 2 decimales. Entonces, va a tomar el R cuadrado y lo trae, ¿no? Hace lo mismo para el número de observaciones, va a tomar el número de observaciones y los trae. Y eso lo voy a incluir dentro de mi impresión de tabla. Luego le voy a poner que quiero que los regresores que incluya dentro de la tabla sean estos, constantes, el promedio de expropiación, la latitud, Asia y África. Si se dan cuenta, le estoy diciendo que no incluya otra. Entonces no está incluyendo los otros. ¿Vale? Y este es el título de la tabla. Y así le doy simplemente print table y se vería de esta manera. Entonces tengo el modelo 1, modelo 3 y modelo 4. Aquí tengo los R cuadrados. Acuérdense que hay 2. El R cuadrado convencional más el R cuadrado ajustado. Entonces, si yo no le especifico a Python cuál de los dos R cuadrados, me va a traer los dos. Y el número de observaciones también. Bien. Bien, entonces ahora sí me regreso a la discusión de qué significan cada una de las marcas. Bien, la constante, bueno, es una constante que no vamos a discutir, es simplemente el término constante. Luego tenemos el índice de protección contra expropiación. Entonces, noten esto. Entonces, este índice de protección contra expropiación tiene este efecto. Parece significativo en los 3 modelos que estoy evaluando. Entonces, por ejemplo, en el caso del primer modelo, querría decir que por cada punto que crece el índice de protección contra expropiación, en promedio, el PIB per cápita en logaritmo crece 0.53. ¿Sí? Eso sería para el primer modelo. Para el segundo sería 0.46 y para el último sería 0.39. Cada uno de estos modelos incluye diferentes controles. ¿Sí? Los controles, por ejemplo, son los siguientes. El primer control que le estoy agregando es latitud. Latitud es una variable que el libro, el paper lo discute, pero el libro es más profundo en la discusión porque habla sobre la teoría detrás de esto. Digamos que en economía hay un grupo de teorías o de pensadores que creen que la condición geográfica puede explicar el desempeño económico. Es una explicación que no quiero parecer muy burdo, pero para que se dé una idea de a dónde va la explicación es que básicamente lo que dicen los teóricos respecto de este tema es que las sociedades que están en condiciones climáticas más favorables suelen generar menos esfuerzos dentro de sus sociedades para el progreso que aquellas sociedades que se encuentran en condiciones menos favorables.
Entonces, el ejemplo que siempre ponen es países que están cerca del Ecuador en Latinoamérica, que tienen muy poco éxito económico, porque no enfrentan grandes variaciones de temperatura durante el año, el clima es más o menos estable, y por lo tanto, pareciera ser que la sociedad en general no se esfuerza. Caso contrario están los canadienses, por ejemplo, este creo que es el ejemplo de hecho del libro, donde en la mitad del año muy probablemente es altamente fría, bueno, es muy fría, y la otra mitad del año tiene veranos también muy calurosos. Entonces las sociedades se diseñan para generar crecimiento económico, no obstante el periodo corto en el cual es posible, por ejemplo, la agricultura. Bien, es una teoría que puede ser discutible, ¿no? Pero bueno, en general, lo que mide, lo que hace la variable latitud lo que mide es como la distancia que guarda respecto del ecuador. Entonces, hacia arriba del ecuador son positivos los valores y hacia abajo son negativos. Entonces, por eso se incluye en valor absoluto, para controlar, digamos, tanto para arriba como para abajo con el mismo efecto. Entonces, vale 0 latitud cuando está en el ecuador y es más alto cuando está hacia más cerca que cualquiera de los polos. Bien, por eso se incluye esta variable, y entonces si se dan cuenta es significativa solo en el modelo 3. En el modelo 4, cuando incluimos variables como la información del continente, pierde significancia, lo cual incluso el valor se vuelve más pequeño, lo cual probablemente quiere decir que en realidad la latitud en el primer modelo está capturando una condición de ubicación geográfica, pero más asociada al continente y no necesariamente asociada a la posición dentro del planeta. ¿Sí? Bien. Entonces, es una manera en la cual, por ejemplo, Acemoglu desecha toda la teoría geográfica, que de repente sí suena un poco extraña, por utilizar un adjetivo. A falta de mejor término, dicen los abogados. Bien. Ahora bien, pero hasta este momento lo que he hecho simplemente es una discusión sobre mínimos cuadrados ordinarios. Voy a entrar ahora sí al verdadero problema, que es el de endogeneidad. Mi problema de endogeneidad es el que discutí muy al inicio de la clase, y lo que dije fue, bueno, no podemos saber con certeza si las instituciones sólidas son las que causan mejor desempeño económico o si mejor desempeño genera instituciones sólidas. Entonces, ante este problema de endogeneidad, o también como lo planteé en clase de información omitida que es relevante, o información no observable, en los términos que lo planteé en clase, puedo utilizar un método de variables instrumentales para solucionar el problema. Entonces, voy a utilizar un método de variables instrumentales en 2 etapas, que es el que les propongo aquí. Este es el estimador que vimos en clase. Si en la tarea voy a hablar de un estimador muchísimo más avanzado, bueno, no más avanzado, pero sí más completo, esa es la palabra correcta, más completo, que es este estimador de mínimos cuadrados generalizados. Es parte de la tarea, en parte de la lectura en la tarea incluirá probablemente revisar este estimador. Bien, entonces vamos a regresar, aquí tengo un error, regresamos a nuestro data frame inicial. Lo que voy a hacer es tomar el data frame original, voy a borrar NA y lo voy a poner en un data frame nuevo. Igual voy a tomar los labels, voy a graficar con etiquetas, pero ahora lo que voy a hacer aquí es graficar ahora digamos, el logaritmo de mortalidad de los primeros colonizadores. Noten esto, entonces, lo que tengo es lo siguiente. Tengo por este lado, por el eje de las Y, tengo el riesgo promedio de expropiación de 1985 al 95, y por aquí tengo el logaritmo de mortalidad de los primeros colonizadores en el eje de las Y. Entonces, si se acuerdan, al inicio de la clase les dije que Acemoglu lo que proponía como variable instrumental era el logaritmo de mortalidad de los primeros colonizadores. Y cumple con nuestra definición de variable instrumental. Acuérdense, una variable instrumental cumple las siguientes características. 1, es una variable que está correlacionada con la variable que creemos que es endógena. En este caso, el riesgo de protección contra expropiación creemos que es endógeno. Entonces, pero
el logaritmo de mortalidad de los nuevos colonizadores, al menos en esta gráfica, lo que nos muestra es que sí está correlacionado. Negativamente, pero está correlacionado. Entonces, el primer mensaje que quiero destacar de esto es, las variables instrumentales no necesariamente tienen que estar correlacionadas de forma positiva, pueden estarlo de forma negativa. Este es el caso. Segundo caso es que la variable instrumental no tiene que estar correlacionada con el término de error de la estimación. Y eso es cierto, porque ¿cómo podríamos evaluarlo? Tendríamos que razonar de la siguiente manera. Es decir, ¿existe algún escenario en el cual la variable dependiente, en este caso el desempeño económico, pueda tener endogeneidad con la nueva variable instrumental? Y en realidad en este caso nuestra respuesta tendría que ser no, porque el desempeño económico de 1995 no puede explicar o no debería de poder explicar absolutamente nada de la tasa de mortalidad de los primeros colonizadores, ¿no? Entonces rompemos el esquema o digamos la posibilidad de que haya una causalidad. Por lo tanto, creemos que es una buena variable instrumental. Bien. Entonces, para evaluarla, lo que tenemos que hacer es hacer una serie de cosas, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es hacer esta regresión. Y esta regresión implica tomar el logaritmo de posibilidad de expropiación contra el logaritmo de la mortalidad de los primeros colonizadores, y esa sería mi primera regresión. Entonces, voy a hacer, lo que voy a hacer aquí es primero importamos los datos que voy a utilizar. Voy a hacer la primera regresión, que es la primera etapa. Entonces, la primera regresión, si se dan cuenta ahora, lo que tengo es una constante, el término asociado al logaritmo de tasa de mortalidad de los primeros colonizadores y el índice de protección a la expropiación. Entonces, vamos a ver cómo se ven en términos de resultados de esta regresión. Bueno, según esto, según los p-values, quiere decir que en todos los en general es significativa la relación. Vamos a ver la F. La F también nos dice que la prueba global dice que en efecto el modelo es válido. El R cuadrado es bajo, muy probablemente porque con con el logaritmo natural de la protección de los primeros colonizadores, diga de la mortalidad de los primeros colonizadores, capturamos muy poco de la posibilidad de expropiación. Entonces, noten que es muy poca explica más o menos, según esto lo que nos diría, explica más o menos como el 27% de la variabilidad de las instituciones actuales es explicada por el logaritmo de la mortalidad de los primeros colonizadores. Es bajo, sí, pero probablemente es mejor que tener el problema de homogeneidad. Eso es como el escenario contrafactual, es estimar esto con endogeneidad, y probablemente eso sería peor. Bien, entonces, esta es mi primera etapa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer con esto? Tengo que tomar el valor que predice esta regresión y lo voy a incluir en una segunda regresión, que es la segunda etapa. Entonces, tomo el valor que predice la regresión anterior y lo incluyo en la regresión que me interesa. Entonces, lo que voy a hacer es, primero tomo los resultados de la regresión anterior, tomo los resultados de predicción y lo voy a agregar al data frame en esta nueva columna. Entonces, aquí tengo los valores predichos en esta columna. ¿Sí? Bien. Ahora, voy a hacer la regresión utilizando los valores predichos y no la variable original. La variable original era esta. No voy a utilizar esa, sino voy a utilizar la variable predicha. Y vean cómo son los valores, algo parecido, ¿no? Por ejemplo, para el primer caso, en Angola es 5.36 el valor original o el valor observado. El valor predicho es 5.92. Y así nos puede, Argentina, por ejemplo, 6.3 y aquí es 6.5. Bien, ahora estimamos los resultados con esta nueva información y nuestra regresión se ve de esta manera. Ahora lo que me sale es que es un R cuadrado de 0.47. Si ustedes se dan cuenta, en mi primera regresión, me voy a regresar un poco hacia arriba. En mi primera regresión, cuando no incluía, cuando estimaba el índice de protección directamente, lo incluía, fíjense que el coeficiente me salía 0.53 y el R cuadrado me salía 0.61. Ahora, cuando, digamos, corrijo por endogeneidad e incluyo una variable que ya no es endógena,
Me voy abajo. Mi nuevo resultado me dice que el coeficiente ahora es 0.94. Noten cómo es que el coeficiente sube de valor. Muchísimo. Y el R cuadrado es, ahí anteriormente era 0.61, es 0.47. Noten que ahora, una vez que le hemos separado la endogeneidad, desde aquí ya podría yo inferir que separando la endogeneidad quiere decir que la protección contra la posibilidad de propagación es más importante de lo que yo había estimado. Entonces, esa es la importancia de corregir la endogeneidad. Porque nos permite identificar si a lo mejor, puede pasar para ambos lados, puede pasar que a lo mejor corregir endogeneidad disminuya el efecto que tiene la variable de interés, o como en este caso lo suba. Entonces, mi conclusión solamente de hacer esta estimación podría ser que solo por corrección por endogeneidad, asumo que el riesgo de protección contra expropiación es más importante de lo que originalmente uno habría pensado. En una estimación con endogeneidad, por cada punto que crecía el índice de protección contra expropiación, el PIB per cápita crecía 0.51, si se acuerdan. En este caso, cuando corrijo por endogeneidad, por cada punto que se incrementa el índice de protección contra expropiación, el PIB per cápita crece casi uno en términos logarítmicos. Muchísimo, ¿sí? Ahora, eso es hacerlo en dos etapas, no hacerlo manual. Primera estimación, segunda estimación, interpretar. Ahora, ¿cómo lo hago de un solo, digamos, de una sola corrida, ¿no? Por decirlo de una manera? Bien, utilizo el módulo que les digo de variables instrumentales en dos etapas. Le tengo que decir quién es la variable dependiente. La variable dependiente es esta variable. ¿Quién es la variable exógena? Solamente va a ser la constante. La variable endógena es el riesgo de protección contra expropiación. Y el instrumento será esta variable. Ajusto, o digamos estimo. Aquí tienen una opción que podrían utilizar, que es, en este caso, si ustedes quisieran, podrían incluir un ajuste de la matriz de variantes y covarianzas. Yo ahorita no voy a entrar al tema tanto, pero podrían hacer más robusta su estimación. Un poquito más adelante voy a hablar al respecto de cómo corregir este tipo de cosas. Un poco más adelante en el curso, de cómo corregir esto. Bien. Voy a imprimir aquí mi modelo de variables instrumentales y entonces lo que tendría yo es lo siguiente. Noten cómo es que ahora con esta estimación me sale 0.94, que es justamente el valor que tenía aquí. Sin embargo, aquí lo hice con una sola, digamos, de una sola vez. El problema es que el R cuadrado ahora baja muchísimo más, y ahorita les digo por qué. Aquí tenía un R cuadrado de 0.47 y aquí tengo un R cuadrado de 0.18. Bien, el R cuadrado baja muchísimo más en esta estimación porque en mi estimación anterior lo que hice fue hacerlo como en dos etapas. Digamos que pierdo un poco de R cuadrado por la primera estimación y luego por la segunda, pero como lo hice separado en dos estimaciones, la segunda estimación no lo captura la pérdida de R cuadrado tanto. Sin embargo, en esta estimación general, digamos, esa pérdida de R cuadrado que vengo acarreando ya se observa más claramente. Bien, mi F me sigue diciendo que el modelo en general es significativo y todos los coeficientes son significativos excepto la constante. Pero bueno, la constante no me preocupa tanto. Es la que me preocupaba a mí, era esta variable que fuera significativa y es altamente significativa esta variable. Bien, y justamente con esto termina mi exposición